Hola y bienvenidos a un nuevo episodio y nuevo especial de Mamá Tribu. Hoy me encuentro con unos invitados supremamente especiales. Aquí por primera vez en Mamá Tribu, hombres que hacen parte de Paternidad Sin Filtro, así se llama este episodio, y es un especial que quiero hacerle y dedicarle a todos los papás que hacen parte pues de esta generación y de la vida. Me encuentro aquí con 3 invitados que ellos mismos se van a presentar, a decirnos quiénes son, qué hacen y de quiénes son papás. Y bueno, comenzamos la conversación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Vanegas, tengo ya 39, cumplo la otra semana los 39 ruedas. Dios mío, ya casi los 40. Trabajo en Sanitas GPS, en la parte comercial y administrativa. Tengo 2 nenas, una tiene 17 que se llama Sofi y una tiene 11 que se llama Juli. Son las bendiciones mías. Las bendi. Hola a todos. Mi nombre es Luis Álvarez. Yo tengo 31 años. O 32. 31. No sé. 31. 31 años. Soy papá de Marcelo. Marcelo tiene 2 años. Trabajo como líder comercial para una empresa que se llama Bolt. Ok, muchísimas gracias. Hola. Mi nombre es Juan Manuel Pombo. Yo soy padre de Samantha y de Lucas. Trabajo en la Gobernación del Atlántico. Y aquí muy expectante de todo lo que va a ser este programa y las preguntas que nos tiene Mamá Tribu para lo que va a ser el desarrollo del mismo. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. En esta ocasión pues nos tocó una variedad de papás muy jóvenes. Quería tener un papá experto ya con los años, con la experiencia, pero por cosas de la vida le toca estar detrás de cámaras. En algún otro momento lo entrevistaré para que nos cuente su historia. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por contar sus historias también desde lo que han vivido. Quiero comenzar preguntándoles qué cambió para ustedes el día en el que se convirtieron en papás. O sea, ¿qué fue lo que les hizo clic y cambió completamente en ustedes esa experiencia de traer hijos al mundo? Hijos, hijas. Bueno, mi experiencia de pronto no fue la más grata por el momento en que y en la edad que tuve mi primera hija, que fue a los 21 años. La forma en como que se dio fue un poco compleja de asimilar. Cambió mucho mi pensamiento. Uno cuando tiene 21 o 22 años, uno está pensando es en la locura, en la universidad, en el trago, en las peladitas, en la salida, en el viaje. Y ya con una hija a esa edad tan corta y de pronto uno tan inexperto, te cambia todo. Te cambia todo porque ya eso se mocha. Porque ya ahí principalmente tu prioridad es tu hijo. O en este caso mi hija. En comprarle sus cosas, en todo eso. Y en esa época pues yo de pronto no devengaba mucho. Entonces me tocaba administrar y mejor dicho, recortar gastos para uno y pues primero los hijos. Y una experiencia chévere, dado caso que de pronto como la tuve joven, ya mi hija está grande, la puedo disfrutar bastante. Hacemos muchos planes juntos hoy en día y no, bacanísimo, súper chévere. ¿Y con tu segunda nena? Bueno, con mi segunda nena, la Juli tiene 11, ya ahí la tuve cuando yo tenía aproximadamente 28, 27, también todavía estaba joven, pero ya estaba casado en ese momento. Se adelantó un poquito. Dentro de tus planes. Dentro de los planes del cronograma, se adelantó como un par de añitos. Entonces, chévere, soy un papá súper divertido con ella. Actualmente la mamo gallo, la hago coger rabia, la disfruto, está aún más pequeña. Hay que aprovecharla cuando están pequeños porque ya cuando están grandes ya no quieren ni salir con papá. uno. Sí, se abren del parche. Entonces, no, bacano, súper chévere. Yo me siento contento con mis 2 hijas a pesar de mi edad. No me han limitado del todo en cuanto uno de pronto quiera hacer alguna cosa de pronto con su pareja. Para nada, bacano, chévere, súper chévere. Okay. Luis, cuéntanos. Vayan pasándose aquí. Bueno, por mi parte, tener a Marcelito o a Marcelo en su momento, la verdad no era esperado. O sea, sí teníamos pensado de pronto, recordando, hablábamos mucho de, tener un hijo, pero en el panorama del tiempo está lejos todavía. Y se viene Marcelo. Creo que en el momento que yo recibo a Marcelo, creo que la mente a uno como que le tiene una explosión en la mente en temas de
de asumir responsabilidades, de por supuesto el enfoque cambia demasiado. De pronto antes el enfoque era, bueno, vamos a viajar, hagamos esto, hagamos lo otro, pensando en nosotros, pensando en uno mismo, pero en ese momento el enfoque de querer trabajar, de querer tener más cosas y darle todo a Marcelo, creo que fue para bien. En mi parte lo asumo así, lo vi así, lo asumí como, bueno, ahora hay que trabajar y ponerse para las cosas para Marcelo y para que a Marcelo no le falte nada. Creo que de mi parte fue eso. Y bueno, todo lo que se ha venido después de eso creo que han sido cosas bastante positivas. Por supuesto, la vida cambia, no es lo mismo, o uno se empieza a limitar a algunas cosas puntuales de lo que uno quería hacer antes, pero también surgen cosas nuevas y cosas que van siendo positivas en la paternidad. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso también, Sammy se nos adelantó un poco, de acuerdo a los planes que teníamos. Sin embargo, yo digo que uno está lleno de paradigmas, y uno de los paradigmas es que todavía no estamos listos, más adelante. Y para ser papá yo creo que ninguno está listo, así sea que uno tenga, entre comillas, en el paradigma que uno tiene, la plata del mundo. Porque ser papá en definitiva es trasnochar, tener paciencia, asumir gran responsabilidad, porque no solamente es que al niño no le falte nada, es que uno tiene que pensar ya en la familia, en la casa, en las cosas. Entonces ahí se va expandiendo todo el grado de responsabilidad que eso acarrea. Y bueno, no, contento desde el día que nació Sammy. Las experiencias han sido muy gratificantes. También hemos aprendido mucho porque los hijos a nosotros vienen a enseñarnos muchísimas cosas. Ellos son unos mini profesores que tenemos en la vida. Y ya con Lukis, pues también de pronto queríamos tenerlo ya cuando Sammy estuviese más grande, pero también se nos adelantó un poco. Y ahora mismo, la verdad, yo creo que ha sido lo mejor porque una tiene 5, Lukis tiene 2 y ya se hacen compañía dentro de sus peleas, dentro de sus juegos. Ya ellos ahí se van entendiendo poco a poco. Y no, el grado de paternidad de 2 hijos, tenerlos permanentemente en la casa, es una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Uh-huh. Aquí estamos un poco romantizando la paternidad, pero Yo bueno. dije que había que tener paciencia porque hay días en que uno los quiere erradicar. Pero bueno, ahora sí. Bueno, ya relájense, que esto es una conversación para estar sin filtro. O sea, decir la verdad. Aquí no vamos a juzgar absolutamente nada. Sí, recuerden pasar el micrófono porque, mi gente, tenemos problemas logísticos con la luz porque estamos en el Caribe colombiano, entonces no sabemos cuándo se va a ir la luz. Bueno, entonces yo quería también preguntarles, ¿cuáles eran las expectativas que ustedes tenían antes de ser papás? Y que cuando ustedes se convirtieron en papás dijeron, ¿qué es esta mierda que está pasando aquí? ¿Por qué no me habían contado sobre esto? ¿Qué fue eso que tú tenías como esa expectativa y que cuando estabas ya en el plano? Bueno, yo mis expectativas de ser papá, sí, siempre las tuve. Aproximadamente la edad ideal, pienso yo que para tener hijos uno a la edad de los 30, 31, 32, porque ya es uno más maduro, tiene más estabilidad, de pronto en la parte económica, ya uno está más centrado, ya quemó etapas, vivencias, que de pronto uno de joven quiere vivir, y es normal porque son ley de vida. Y tenerla tan temprano cambió todo eso. Cambiaron el pensamiento, todo, y realmente te cambia la vida, te da mejor dicho, una vuelta que tú de pronto no esperas y te toca asumirla de inmediato para poder pues cumplir y dar de ti lo mejor como papá, para darle buena crianza a tus hijos, una buena educación. Y cuando tú llegaste en ese momento de ser papá, o sea, ¿qué pensabas tú que para ti que era ser papá antes de llegar a la paternidad? Lo que estamos viviendo hoy, responsabilidad, cambiar. O sea, uno cuando está muchacho, es un joven pelado, la mente de uno está en otra película, pero uno tiene que adaptarse y asumir su rol. Básicamente eso. Okay. Bueno, de mi parte, pues yo tuve un buen padre.
La verdad, considero que mi papá fue buen padre, entonces, de pronto desde esa visión uno, como tú lo dices, romantiza la paternidad, pero la verdad que cuando ya uno le toca su momento, se da uno cuenta de que nunca estuvo preparado para eso. Me encanta oír eso, ahora sí estamos hablando del con la tema verdad. de, por lo menos yo no soy una persona paciente. Yo nunca he sido paciente. Y enfrentarse de pronto a Marcelo, digamos que antes o antes de tener 2 años, creo que no era tan como está ahora. En temas de hacer pataletas, en temas de gritar, de que yo trabajo en la casa, entonces trabajar en la casa y él obviamente no por su edad no controla el tono de la voz, entrar, jalar el cable del computador, una en reunión, o sea, el nivel de paciencia pensé que podría tenerlo, pero no ha sido fácil. O sea, no ha sido fácil eso. Mi expectativa de pronto era que mi papá no era alguien que le pegaba a uno, cosas así. Pues yo no lo hago con él, pero ahora pienso y digo, no, mi papá, ¿cómo no nos clavaba si nosotros éramos pesados? Entonces, todas esas cosas que de pronto yo veía buen padre mi papá y uno decir, bueno, mi papá la llevó, uno la lleva, creo que no era tan así como uno se esperaba, pero bueno, como decía Mario, hace parte de ir evolucionando y con cada cosa que pasa uno ir sobre la marcha aprendiendo y sacándola adelante. O sea, preparado nunca uno va a estar para eso. Sí, así es. No hay una universidad que a nosotros nos diga, hey, para ser papá tú tienes que hacer esto. En lo absoluto. Y en mi caso yo no tuve un modelo de papá. El modelo de papá mío fue mi mamá. Mi mamá fue mamá y papá. Entonces el rol del hombre en la casa yo no lo vi. Entonces el reto era como muy grande. Pero a la hora de la verdad, más que un reto se convirtió como en una forja. En una forja de paciencia, en una forja de asumir responsabilidades. Y no solamente papás y mamás. La paciencia es con los hijos. Las mujeres también hay que tenerles paciencia, mucha paciencia. Demasiada, hermano. Porque demasiada. cuando están Niveles lactando pasan estratosféricos. miles de cosas. Las hormonas cuando ya dan a luz también tienen unos cambios. Y eso ¿quién lo asume? El papito. Entonces no es nada fácil. Realmente no es nada fácil. Y uno nunca está preparado para eso, pero bueno, ahí sí, ya lo que uno trae de base de casa, ya lo que uno trae de base de mamá y papá, ahí sí te va dando como el talante para asumir todo el paquete completo, porque no es solamente el hijo, ahí también hay que asumir la mamá. Bueno, me gustaría, llevando de esta conversación, ¿cómo ustedes vivieron esa etapa del posparto? Desde su perspectiva, ¿cómo fue esa experiencia? Porque como mujer, ustedes saben, ¿no? Lo acaba de decir Juan, nosotros vamos en un montaña rusa de emociones todo el tiempo y que la maternidad se vive muy diferente a la paternidad. Algo que a mí me pasaba mucho era que, por ejemplo, yo sentía que ya yo había dejado de ser. ¿Sí me entiendes? Es decir, o sea, ya yo no me veía a mí misma en el espejo, ya yo no me reconocía a mí misma como Sharon. Mientras tanto, yo veía a Juanma, si no han atado los cabos, Juanma es mi pareja, el papá de Samantha y Lucas. Yo veía que Juan Manuel estaba siguiendo su vida tal cual como estaba antes, ¿sí me entiendes? Él salía con sus amigos cuando podía. Ojo el cambio del verbo, poder, querer. Es decir, o sea, su mundo exterior no fue como tan cambiante como le pasa a uno como mamá, ¿no? Entonces, desde su perspectiva como hombres padres, ¿cómo fue esa experiencia de vivir los pospartos de las mujeres que acompañaron? Bueno, en mi caso particular fue algo distinto porque mi primera hija fue, como quien dice, un accidente de juventud. Ya, yo con la mamá de mi primera hija nunca conviví, era una vecina del conjunto y, cosas de muchachos. Que tiene gustado uno siempre con la calentura y no se mide y bueno, ahí está la consecuencia. Pero yo mi hija me la llevaba para mi casa, así bebé, se quedaba conmigo el día, apoyaba mucho a la chica, independientemente de que de pronto no fuéramos pareja.
Obviamente en la parte económica claramente y en la parte de crianza también uno estaba al pie del cañón, como dice uno, porque ya yo la tenía ahí enfrente del conjunto. Entonces en esa parte pues no es que haya cambiado tanto, porque yo seguía mi vida normal, realmente. O sea, no normal, pero tampoco me amarraba como de pronto ya cuando uno está conviviendo con la persona, que sí ya tienes que meterte al 100. Ya es distinto. En este caso, en el mío, pues como era algo completamente diferente, porque no fuimos como tal una familia, sino fue Ah. algo que yo pues respondía y la visitaba, me la llevaba, pero no es lo mismo 24/7. 24/7. Entonces, en ese aspecto, en ese momento no fue algo que cambiara al 100%, tal vez un 50% sí, pero no un 100%. Con mi segunda hija sí ya, ahí fue completamente distinto y ahí sí fue al 100% porque yo pues, convivía con la mamá de mi hija, éramos esposos. Ahí sí estuve, como quien dice, al pie del cañón. Obviamente todo cambia porque ahora todo gira alrededor de la familia, alrededor de tu hija, pues la que vive contigo, la que fue pues de matrimonio. Y ya lo que decía aquí el amigo, que ya de pronto ya no hay viajes así frecuentemente, no hay salidas, sino es todo en torno al hijo, a su crianza, que uno quiere darle pues lo mejor a ambos, en mi caso que son dos, independientemente que de pronto la mayor no vivía conmigo, igual yo estaba ahí al pie del cañón, me la llevaba todos los fines de semana, pasaba conmigo, y ya uno se enfrasca más que todo ahí en su familia, y ahí sí te cambia, que de vez en cuando uno salía con sus amigos porque uno necesita oxigenarse. Porque si no, no se soya, porque eso fue cuando tan pequeño, esa lloradera, esa jodera, no, marica, esa vaina soya el que sea. Entonces uno necesita su espacio y lo mismo la mamá, sal un rato, distráete, pero todo el foco era más que todo era la familia. Ok, Luchito. Bueno, el tema del posparto. Yo creo que el posparto hay que hablarlo en mayúsculas. En mi caso, digamos que si me hubiese hecho esta pregunta hace año y medio, hubiese dicho, el posparto será verdad. Pero ahora te puedo decir que analizando todo lo que ha pasado, yo creo que de pronto en nuestra familia, en nuestro hogar con Paola, yo creo que a Paola le dio duro el posparto. O sea, hubo demasiados cambios en su cuerpo, en su mentalidad, en su psicología, en todo. En ese momento, bueno, digamos que ya yo no salía mucho, o sea, o yo nunca he sido así como mucho de salir. Entonces siempre estaba ahí. La convivencia se complica demasiado. Obviamente el tema de pareja empieza a afectarse porque de pronto o yo me casé con una persona y el posparto sentía que era otra persona con la que estaba, que no era con la misma que me había casado. La verdad no fue fácil, o sea, no fue fácil para nosotros como familia. Pero bueno, ahora lo miro como que a la final termina siendo una prueba. O sea, cuando uno está en un matrimonio o en una relación y ahí el tema del posparto creo que es una prueba fuerte. Y más que Paola y yo, los dos tenemos un carácter demasiado fuerte. Entonces, fue como un tira y afloje a ver quién cedía, quién no cedía. Pero bueno, ahora lo veo como que el próximo hijo, que porque queremos tener otro hijo, creo que lo tomaría de manera diferente porque obviamente ya entiendo toda esa parte y bueno, creo que también hace parte de también mucho de lo que nuestra generación o lo que de pronto los papás de uno le decían, hey, ¿para qué vas a tener hijos todavía si estás joven? Y eso creo que a uno en la mente le va haciendo no tomar tan fácil el tema del embarazo, del posparto, de ser papá, pero bueno, y ahora que uno es papá creo que no lo tomaría de la misma manera que en ese momento. Bueno, el tema del posparto es algo que, bueno, lo viví de dos maneras diferentes, porque no es lo mismo un posparto de una mujer, como lo fue Sammy, un posparto de un hombre. Yo digo que ahí van cambiando muchas cosas en las mujeres. Y bueno, como yo decía, la paternidad no es solamente tener paciencia y asumir responsabilidades con el niño, sino también con la mamá. Y en ese orden de ideas uno se encuentra con muchas cosas que anteriormente eso no se veía. Mi mamá nunca me habló de eso, en el colegio nunca se habló de eso. Y evidentemente pues uno llega de cero a encontrarse con una situación que no es nada fácil porque son temas hormonales. Y bueno, ahí entra ya
en campo de juego lo que es la paciencia, el amor que uno siente por su pareja, porque en realidad cuando uno asume esas responsabilidades y nace el hijo en un núcleo donde no hay amor, el tema del posparto termina por acabar eso. Y yo creo que eso ha pasado eso ha pasado muchas veces, porque en realidad lo que mantiene unida a la familia precisamente es esa fuerza, pero no, el posparto no es nada fácil. Y antes también. Pero porque dice que no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Porque hay situaciones en donde las mujeres, bueno, en donde Sharon en este caso, uno le decía algo, no sabía dónde dejaba las cosas, se le olvidaban muchas cosas, muchas otras cosas. El tema del genio también era un poco difícil. Yo siempre he salido mucho, pero cuando uno tiene los hijos, todo eso merma. Uno sigue haciendo las cosas, pero yo digo que siempre lo he sostenido. Yo digo que esos son temas de roles. Al hombre no le corresponde, por la naturaleza que hay, de hombre y mujer no le corresponde dar el seno. La mujer en ese momento es más demandante del bebé. El hombre tiene que estar en la calle trabajando, buscando el sustento, tratando de cohesionar toda la casa, y obviamente cuando llega a la casa ser entregado o entregarse en su totalidad a todo el tema de la crianza y todo el apoyo que necesite, en este caso mamá. Eso también es muy importante. Bueno, sí, yo siento que eso también depende de cómo se viva, ¿no? O sea, de cuán fuerte está la relación, es verdad. Pero también me he puesto a discutir eso con Juan, ¿no? Que a veces los roles no solamente significa que tú tengas que proveer siempre y mamá tenga que estar en casa, porque tenemos que ser muy sinceros, o sea, a las mujeres les toca muy duro, o sea, tener un espacio o un papel en la sociedad para las mujeres es muy duro. Entonces, por ejemplo, dejar de trabajar es muy duro, o por ejemplo, volver al trabajo es muy duro, porque es que como mujeres, y eso a ustedes no les pasa como a ustedes como hombres, ustedes no lo juzgan. Si, por ejemplo, siguen trabajando, es que él tiene que trabajar, él tiene que proveer. Pero si uno decide entonces ser la mamá que trabaja, marica, tú no estás pendiente de tus hijos. O, por ejemplo, si ustedes se tienen que ir de un viaje de trabajo, es que le toca irse a un viaje de trabajo. Pero si la mamá se va, no joda, qué mala madre, porque no está pendiente de sus pelados. ¿Sí me entiendes? Es también como una situación en la que uno está muy contra la espada y la pared. Pero bueno, eso es como cerrando la preguntica. Quería preguntarles como, ¿qué fue lo más difícil? Yo no sé si esto ya lo contestaron, como lo más difícil para ustedes de ser papá, que nadie los dijo. Ya Luchito dijo como que la paciencia. Pero ¿qué otra cosa más allá? O sea, yo quiero que ustedes se metan en sus sentimientos, ¿sí me entiendes? O sea, dentro de ustedes, ¿qué fue lo más difícil de decir, no joda, qué es esto? Yo, ¿para qué me puse a parir? ¿O para qué me puse yo a estar en esto? Bueno, me quedé en blanco. Son tantas cosas que no sabes por dónde empezar. Vamos a pasar, Luchito. Bueno, desde mi punto de vista, yo soy una persona demasiado organizada, cuadriculada con el orden y la limpieza. Uh-huh. Y desde el momento de la convivencia con Paola y ahora que está Marcelo, creo que es lo que más duro me ha dado, lo mismo que la privacidad, y que cuando yo me levanto en las mañanas, a mí no me gusta hablar. O sea, yo me levanto y yo quiero estar callado. Yo siempre desde que vivía con Paola era así. O sea, me levantaba, me tomaba un café y callado por lo menos 30 minutos. Pero ahora obviamente la situación es diferente, desde que uno se levanta a las 5 de la mañana que empieza nuestro día.
el desorden, sales y pateas un carrito, pisas una ficha, no encuentras el desodorante, no encuentras el perfume, no encuentras los zapatos. Entonces, para mí eso no ha sido fácil porque, bueno, yo siempre trato de tener todas mis cosas organizadas, o sea, yo tengo mi orden, mis cosas limpias y ahora es totalmente imposible. O sea, si uno quiere entrar al baño, entonces está Marcelo ahí mirándolo a uno, como espiándolo. O sea, todo, creo que eso para mí ha sido demasiado complicado, demasiado complejo, porque mi privacidad, el silencio en las mañanas y el orden para mí es sagrado. ¿Lo has cedido? ¿Lo has cedido o todavía te sigue firme? No, 100%. O sea, ya eso no existe nada. De pronto el orden obviamente todavía me hace perder la paciencia por mi oficina, porque mi oficina yo la tengo organizada, porque, bueno, mis zapatos, todo yo trato de tener organizado. Ya eso. Y cuando venga el segundo, diaria. No te preocupes, mi amor. Eso es una pelea diaria. El tema del silencio, ¿no? Si a las 5 de la mañana me levanto y ya él está, papá, galleta, agua, o sea, ya ahí no hay nada que hacer. Y nada, creo que eso ha sido lo que más, todavía me pesa haber perdido esas partes que me gustaban bastante, o esos temas. Ok. Sí, en mi caso, una de las cosas que más me ha dado duro es el tema de las levantadas. Uno se levanta y ya está ocupado. Eso a uno como que ya me ha marcado mucho. O sea, uno no se levanta como que hoy que voy a hacer de desayuno y quiero esto. No, uno se levanta a correr, a atenderlo. Lucas, nosotros vivimos ahora en un apartamento que tiene patio. Entonces a Lucas se le da por levantarse y irse para el patio está sucio. O sea, eso es uno se levanta ocupado y a correr. Entonces es algo que realmente me pesa. Yo creo que eso me va a pesar hasta que ya estén un poquito más grandes, porque a mí sí me gustaba como levantarme, o sea, tener tranquilidad. Y eso no lo tengo. Aparte de que uno los alista a ellos, se alista a uno, se va para el trabajo. Entonces es como, o sea, todo es en función de la responsabilidad. El tema del orden, yo no soy el más ordenado del mundo, pero sí me fastidian muchas cosas. Con Sharon, una pelea, no deje el computador conectado, desconecte el cargador, la ropa sucia tiene un lugar. O sea, no soy el más ordenado, pero sí me gusta que cada pollito esté en su cajita. Y eso ciertamente sí me ha dado duro los fines de semana. Uno se levanta y también está ocupado, porque si son Sammy y Lucas, son supremamente madrugadores, unas por otras, ¿no? Se levantan muy temprano, pero se acuestan temprano. Entonces uno va teniendo paz más o menos en la noche, y ya en la noche uno está cansado y se duerme. Entonces vuelve otra vez. Media hora ahí en el teléfono y te duerme. Sí, ya. Entonces ya uno no hay nada que hacer. Entonces eso es lo que más me ha pesado. Bueno, a mí lo que más me ha pesado realmente es tener paciencia. Yo soy muy impaciente. Me gusta que de pronto uno diga y enseguida haga. Y con las mujeres eso no fluye, hermano. Las mujeres a la final hacen lo que les da la gana. Si son mis hijas, por lo menos yo le digo, hey, alístate que a las 4 paso por ti para salir. Me toca, llego a las 4 y apenas está, porque la pequeñita es re vanidosa. Eso se tira más los que ni para dónde. Se pasa una, dos. Hey, eso sí me ha costado a mí la paciencia, porque yo soy de poco, se me vuela rápido el mal genio, man. Entonces eso ha sido lo que más me ha costado. Me toca tener paciencia porque son niñas. No es lo mismo de pronto un hijo varón. Que un hijo varón uno le habla fuerte y hasta si uno le mete un cocotazo para que afine, se lo mete, pero una niña a mis hijas yo no las toco, man. Entonces ahí sí hay que tener paciencia, llenarse de paz, pero hay veces que se le vuelan. Eso sí me ha costado. Eso ha sido lo que más me ha costado hoy en día. Y por ejemplo, ¿cómo has sentido esta etapa? Cuéntanos, danos un poco de imagen hacia el futuro, esa etapa de la adolescencia y preadolescencia, y que sientes que ha cambiado en ti con la relación con tus hijas con referente a cuando estaban más pequeñas, porque bueno, ya es completamente diferente todo, ¿no? Sí, ahora mismo es otra película, como dice uno. Ya hoy en día a los pelados, o en este caso a las niñas, uno tiene que hablarle
a calzón quitado. Yo soy una persona que yo hablo sin tapujos, sin pelos en la lengua, y como son las cosas en el día a día y en el mundo y en la vida, para que de pronto no se vayan a estrellar. Hoy en día los jóvenes tienen otro chip completamente distinto. Ya uno como hombre, uno llega a una edad, por lo menos a esos 17, 18 años, uno está, tú sabes que uno siempre está caliente. Entonces uno cuando tiene sus hijas, uno tiene que advertirle, y más que yo fui tremendo. Yo sé cómo es la película. Entonces yo le hablo a base de mi experiencia que buscan los niñitos a esa edad, los jóvenes, y le digo, ojo, cuidado, mira lo que pasó con tu mamá, que a temprana edad la que te vas a perjudicar es tú. Enfócate en tu estudio, en tu cuestión. Si de pronto, imagínate, ni Dios lo quiera, ella tiene un noviecito, yo le digo, si ni Dios lo quiera, a ti te llega a embarazar, la que se va a perjudicar eres tú. Porque tú tienes planes, tú me has comentado que de pronto quieres irte para el exterior más adelante, y con un hijo, eso uno lo piensa eso tres veces. Eso no va, porque una mujer con un niñito no va a ir para ningún otro lado. Eso es falso. Y sola, porque tú sabes que ahora los pelados no quieren responsabilidad. Entonces, yo le hablo claro a la grande. A la chiquitica sí la voy instruyendo, porque ella está en otra etapa. Sí, ahora mismo le gusta. Ella está dejando la niñez y ya está. Exacto, ella, la pequeñita más que todo, ahora es puro juego en línea. Yo de todas maneras le digo a ellos, ojo, que mira qué pasó este caso, que mira el otro. Entonces, toca ir alineándole y dándole pauta, porque los niños a esa edad, los jóvenes a esa edad creen que se las saben todas. Total. Entonces, eso es otra cosa que me ha dado duro. Lo fuimos. Entonces, sobre todo la 17 me quiere meter los dedos a mí en la boca. Imagínate tú, no, yo fui tremendo. Yo no me la sé toda, pero sí bastante. Entonces, uno, cógela suave y maneja los tiempos, que todo poco a poco se va a ir dando, pero enfócate en lo tuyo, ojo, con tu noviecito, y a la chiquitica también. Esa es tremenda y es explosiva. Uno tiene que saber hablarle, pero igualmente hay que hablarle con carácter para que vean la seriedad del asunto y no crean que todo es un folclore. Claro, así es. Bueno, ya para ir terminando como este capítulo y esta conversación tan rica con ustedes, ¿cómo sienten ustedes que, por ejemplo, este tema de sentir tanta la presión de ser responsables, hombres responsables de su casa, hacen que creen esa visión que ustedes tengan de la responsabilidad? O sea, ¿cómo ustedes sienten esa presión de que al frente, o sea, ante la sociedad, ustedes tienen que demostrarse ser un papá responsable? ¿Sí me entienden? ¿Sí entendieron? ¿Cómo se sienten ustedes? Porque de pronto uno dice, como mamá, uno todo el tiempo tiene que ser responsable. ¿Sí me entiendes? Ser mamá es igual a tener la responsabilidad, pero por ejemplo con los hombres pasa que, y eso lo vemos mucho, deciden o no ser responsables, como tú nos estabas contando, que al principio tú decías como, yo voy a ver con la prueba de paternidad si yo me voy a ser responsable o no, pero como mujeres eso a nosotros no nos pasa. Exacto. ¿Cómo sienten ustedes que impacta ese tema de la responsabilidad y que se ve mucho más con el tema económico más que en lo emocional? Luchito, comienza pues. Bueno, yo pienso o creo que yo no, o sea, dentro de la paternidad y maternidad, creo que cuando uno asume la paternidad 100% con la responsabilidad que debe asumirla, creo que a la final también hay una responsabilidad enorme. Más allá de la presión de la sociedad o no, yo creo que la mayor presión es que mi hijo vea lo mejor de mí. Uh-huh. Y a la final no es tan fácil porque uno es un ser humano también, uno tiene sus días, tiene días buenos, tiene días malos y creo que la mayor presión es que él vea un Luis Álvarez responsable, que lo crió con amor, pero que también lo guía por el camino que yo considero que es el correcto. Obviamente, cada quien tendrá su visión de qué es correcto y qué no, uh-huh. Pero dentro de lo que yo considero y de lo que he vivido, considero que sería bueno para mi hijo. Entonces, esa presión de la sociedad, pues yo nunca he sido de, sentirme presionado porque el mundo vaya para acá o para allá,
Pero la presión mayor, si te lo digo, es que mi hijo, cuando tenga la edad que yo tenga una visión de mi papá fue chévere, mi papá me crió con amor, mi papá me llevó por el camino que era, cometí mis cagadas, mis embarradas, pero siempre tuve el norte de que mi papá me dijo que por ahí era la jugada. Entonces creo que esa es la mayor presión y a la final todos como padres y madres tenemos esa responsabilidad grande de criar personas de bien y que a la final nuestros hijos terminen siendo personas de bien y que no terminen desviados. Creo que esa es la mayor presión que tengo, más allá de si la sociedad dicta una cosa u otra, es que mi hijo cuando sea grande diga, no, bacano mi papá fue un papá bacano, estuvo presente, fue responsable, no me faltó nunca nada, pero fue firme y exigente también cuando lo tenía que ser. Bacano. Bueno, sí, en mi caso también no es tanto lo que diga la sociedad, ¿no? Porque uno cuando, en mi caso, cuando supe que Sharon estaba embarazada, yo enseguida asumí el papel, o sea, no me pesó, no sentí ninguna presión. Solo que cuando los niños nacen, yo creo que la mayor presión es que todo esté bien, que todo esté en orden, que no haga falta nada. Tanto en lo económico como también pues en lo emocional. Hay cosas que uno pues no de pronto no identifica al momento y la mamá sí lo logra identificar como más rápido, situaciones emocionales sobre todo, pero uno también siempre está ahí. El tema de la presión social, la verdad a mí no me ha tocado. La presión que la realidad siento y comparto mucho la visión que tiene Luis es que mis hijos me logren ver como un buen guía, porque uno de papá es simplemente un guía, porque yo se lo he escuchado a mi mamá toda la vida, los hijos son prestados, cumplen una edad y cada quien hace su vida, pero que cuando ellos decidan arrancar tengan buenas bases, tengan un buen ejemplo, y eso es lo que uno se esmera en hacer. Ahí como si puedo agregar algo, como para agregar algo es que a la final que prepararlos a ellos para que se enfrenten a las cosas que la sociedad trae. O sea, yo creo que uno de los errores de la generación de nuestros papás fue no hablarle claro y pelado a uno lo que uno se debe enfrentar en la vida. Creo que a mí como en mi juventud me pesó eso. Creo que el mundo me absorbió de una manera para la que yo no estaba preparado. Y creo que nosotros como padres en esta generación tenemos la ventaja de que hemos vivido cosas que nuestros papás no vivieron. Entendemos muchas cosas que ellos quizás en este momento no entienden. Y creo que dictarles esas pautas y prepararlos a ellos, porque al final las decisiones ellos las tomarán. Pero darle esas pautas y decir, hey, yo viví esto, yo sé cómo es la vuelta, yo sé para dónde va la vaina, y que ellos la tengan clara y decir, hey, mi papá en algún momento me dijo esto, ya sé cómo afrontar esto. En sus decisiones, a la final cada uno es libre de sus decisiones y toman sus decisiones, pero lo que a uno lo crían y esos valores o esas cosas que uno le inculcan, siempre lo terminan jalando uno hacia ese lado. Entonces creo que eso también es súper importante. Uh-huh. Mario. Bueno, yo en el tema de presión social realmente no, cero. Realmente a mí poco me importa lo que digan, a mí lo que me importa es cómo me ven mis hijas, que son mi motor, son mi vida. Me gustaría, o uno trabaja para que en un futuro ellas puedan decir, hey, mi papá fue un bacán, fue un man que estuvo presente, súper chévere, que tú puedas contar con tus hijas, porque muchas veces, de pronto uno por ser ausente, tú sabes que en la vejez uno, hay veces que ya pierde muchas cosas, y qué bacano que tú cuentes con tus hijos porque son agradecidos. Sí. Y que no sientan la presión de que tengo que estar con mi mamá. Exacto, no, que digan que les nazca, y eso va de parte de uno. Yo por menos con mis hijas, yo soy loco, yo soy bacano, extrovertido, pero yo con mis hijas soy un bacán, soy un buen papá, presente en todos los sentidos, y siempre estoy puesto para ellas. Entonces para mí lo que me importa realmente es lo que piensen ellas dos. A mí realmente lo que piense la mamá, que el primo, que el sobrino, a mí no me interesa. Ya, entonces, como todo, uno no es perfecto, uno comete errores, pero sin embargo uno siempre trata de remediarlo y enseñarles a ellos por qué las cosas, el porqué de las cosas. Lo que decía aquí el amigo, uno hoy en día tiene que hablarle
claro al pelado, sin tanto rodeo. Hermano, hoy la sociedad es una vaina loca. Hoy tú ves de todo y tú tienes que preparar a tus hijos para que si en algún momento llegan a afrontar alguna situación, sepan cómo darle manejo a la situación. Independientemente que tengan experiencia o no, ya tienen una pequeña guía. Entonces, básicamente es eso, preparar a los hijos. Y el internet ahora, hermano, tú ves de todo, hermano. De todo. Entonces tú tienes que decirle, "Ey, esto sí, esto no, manéjalo así". Y pues básicamente eso es lo que... Y una lo que pregunta yo rápida pienso. para todos. Por ejemplo, ¿en algún momento ustedes han sentido que han tenido culpa por el actuar? O sea, ¿se han sentido culpables en algún momento de su paternidad por hacer o no hacer algo con sus hijos? ¿Sí? Realmente, en mi caso fue de pronto cuando me separé de la mamá de mi hija, que de Ujú, pronto está acostumbrada a verme todos los días. ujú. Ya de pronto al no despertar con ella, pues fue algo duro para mí y también para ella. Sin embargo, uno tiene que tratar de remediar en lo posible. Yo con mi hija, independientemente que yo me haya separado de la mamá, siempre estuve o siempre estoy, siempre la buscaba casi todos los días, iba por ella al colegio, los fines de semana salía a estar presente. Esa de pronto es la única culpa así que yo de pronto me he sentido Ujú. pues con ella. Pero de resto, la verdad yo aquí, sin echarme bombo, siento que soy un papá excelente. Me encanta. Bueno, yo creo que de la naturaleza de mi trabajo y de mis ambiciones profesionales y por supuesto mis ambiciones de ser buen padre, creo que en algún momento chocan. Porque digamos que por la naturaleza de mi trabajo me toca viajar. Entonces creo que ha sido una de las cosas más duras tener que dejar a Marcelo, de pronto irme una semana de viaje y es una semana que uno se pierde y que cuando tú llegas a la edad que él está, ves cosas diferentes. O sea, sientes que ha avanzado y uno dice, me estoy perdiendo de cosas de mi hijo, pero creo que también hace parte del sacrificio que hago yo por tener a mi familia bien, que a mi familia no le falte nada, tener a mi hijo en el colegio que yo quiera pagarle, que yo considere que sea bueno, creo que también. Pero sí, obvio, cuando llego trato de aprovechar el tiempo en vamos a montar patineta, bicicleta, que acompáñame a lavar el carro, que hay que cambiarle las llantas, o sea, trato de compartir el tiempo que a la final no se recupera, pero estar ahí en cierto modo a veces digo cuando estoy de viaje, ¿será que sí? ¿Será que sí estoy siendo buen padre por dejar a mi hijo a esta edad? Pero bueno, yo creo que hace parte de la vida y de uno tener que salir a camellar. O sea, contra eso creo que no hay nada y a la final uno es padre, pero también uno es una persona y tiene sus ambiciones, sus sueños propios y yo siempre lo he hablado con mi esposa y le digo, o sea, una cosa es ser papá, ser esposo, pero creo que también tengo unas ambiciones muy grandes como profesional y creo que contra eso no va a haber absolutamente nada y hay que aprender a convivir con ambas cosas. Súper. Bueno, en realidad, sentimiento de culpa por lo que hemos vivido, yo he vivido con los niños, pues no recuerdo haber tenido una situación que me haya generado pues algo así. Si he salido de viaje, si hemos hecho cosas en donde de pronto no he estado con ellos, pero no ha sido por un tiempo muy prolongado. Yo creo que la única vez que fue el tiempo así fue cuando me fui a México, pero más o menos 15 días. Y sí, claro, ya yo, de hecho me fui con Neil y ya yo les decía a ellos que después de la última conferencia que dimos en México ya quería irme para mi casa, a mi hija y a mi esposa. Entonces yo creo que ese ha sido como el sentimiento de no estar compartiendo con ellas lo que en ese momento me marcó. Pero en términos generales, bueno, por diferentes ocupaciones, a veces tengo unos planes, me llaman y me toca irme corriendo y pues no los puedo ejecutar con ellos. Pero son cosas que aquí como han dicho los dos papás, uno trata como de remediarlo de alguna u otra manera. Y ahí vamos, ahí se van dando las cosas. Y yo creo que también los hijos, o lo que es Sammy y Lukis, son también muy, muy receptivos a las necesidades que cada uno vaya teniendo. O sea, Sammy entiende cuando yo me voy a trabajar, Lukis también. Entonces yo creo que ahí parte mucho que ellos sepan y estén claros que en unas situaciones sí se puede compartir y en otras sí hay que esperar un poquito más.
Bueno, muchísimas gracias, papás, chicos, por estar aquí, por compartir sus experiencias, por abrirse y mostrar esta paternidad sin filtros. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por crear tribu y sigamos creando tribu aquí en Mamá Tribu. Vale, gracias por Gracias a por la todos. invitación, súper chévere la charla y bueno, quedamos ahí a la orden. Y vean mis episodios, me hacen el favor y se suscriben también. Va pa' esa. Dale, Hasta luego, muchas gracias.